buenas tardes, público participante. En primer lugar, disculpen porque nosotros normalmente somos muy puntuales, pero ahora ha habido problemas con el internet, así es que esperamos su comprensión. Gracias por conectarse. Bienvenidos a la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Continuando con temas dirigidos a la comunidad, presento el día de hoy a la doctora Erika Lucila Pilco. Ella es médico residente de cirugía pediátrica, quien expondrá un tema muy frecuente que se presenta con mucha frecuencia en niños, en adolescentes y hasta en adultos, por supuesto. Estreñimiento crónico en pediatría. Queda con ustedes la doctora Pilco. Puede empezar, doctora. Bien, muy buenas tardes, gracias por su paciencia. Como les mencionó la licenciada, mi nombre es Erika Pilco, yo soy R2 de cirugía pediátrica aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Voy a hablarles un poco sobre el tema de estreñimiento en pediatría. Efectivamente es un caso muy frecuente. Es más manejado por pediatría y por gastropediatría, pero tiene una significancia muy importante para nosotros los cirujanos porque recibimos consultas de forma muy frecuente de pacientes con una complicación que se podría prevenir o se debería prevenir. Es por esto que vi que era necesario o importante hacer una pequeña revisión de este tema y poder hacer algún alcance que favorezca a estos pequeños pacientes para no llegar a complicaciones que requieran intervención de parte de mi especialidad, ¿no? Un paciente con estreñimiento de forma ideal no debería llegar a un cirujano para su manejo. Eh, bueno, en esta pequeña charla que he confeccionado vamos a hablar básicamente de estos temas. Al inicio, cómo vamos a definir el estreñimiento, qué es lo normal, qué cosas se considera un estreñimiento, que los cuidadores, las madres, los padres puedan identificar qué es lo que pasa con su pequeño niño o niña, en qué consiste el manejo del paciente con estreñimiento. Es un estreñimiento crónico, pero mi niño es estable, come, requiere desimpactación, no lo requiere, qué cosa es una impactación, vamos a hablar de eso, y también de la alimentación, que es básicamente la forma de la prevención y otros hábitos. Y finalmente mencionar los signos de alarma, que son los motivos para acudir al hospital. Bien, ahora vamos a empezar hablando de qué cosa es el patrón defecatorio normal de una persona. Un niño, básicamente de los niños. El patrón defecatorio es sumamente variable. Como pueden ver aquí, es muy fluctuante, ¿bien? Y varía mucho desde que el nene es un recién nacido hasta que cumple los 4 años, que aproximadamente ya equipara un patrón defecatorio similar al del adulto. Un bebé recién nacido puede tener un promedio, según lo que dice la literatura, de 4 a 6 deposiciones al día. Pero depende mucho de con qué se alimenta este bebé. Un bebé alimentado con fórmula, por ejemplo, fórmula maternizada, tiende un poco más al estreñimiento y se podría esperar que un pequeño que recibe esa fórmula tenga menos deposiciones al día. Hablamos algo de 3 o 4 deposiciones al día. Bien, los niños que reciben la lactancia materna, es normal que tengan hasta una deposición líquida después de cada toma. Si mi bebé lacta 8 veces al día o lacta 10 veces al día y después de cada lactancia hace una pequeña deposición cremosa o acuosa, todavía sigue siendo considerado normal mientras que el bebé no tenga dolor y no se me deshidrate y gane buen peso. Además, también puede ser que se vaya para el otro lado, ¿no? Un bebé que haga deposiciones, por más que tome leche materna, solo 3 o 5 veces al día, pero que estas deposiciones sean blanditas, que no le genere mucho esfuerzo, que no se vea, que no sea evidente que el bebé tiene mucho pujo o dolor al momento de hacer deposiciones. Estas dos formas, deposiciones líquidas o acuositas después de cada toma o deposiciones blanditas 3 a 5 veces al día, ambos están dentro del espectro de lo normal. No por tener las deposiciones líquidas o acuositas varias veces al día estamos hablando de diarrea y no por tener pocas deposiciones, mientras esas sean blandas y sin esfuerzo hablamos de estreñimiento, ¿no? Hay un gran arcoíris, un gran abanico de normalidad en cuanto a los bebés, sobre todo en los lactantes. Y bueno, conforme el niño va creciendo, su patrón defecatorio normal, a los 4 años aproximadamente pasa a ser de 1 a 2 veces al día. El patrón después de eso ya se considera como el de un adulto. Para un adulto lo normal es que vaya desde 3 veces al día, como puede ir dejando 1 o 2 días, 3 veces por semana, ¿no?
toda la frecuencia de deposiciones que esté dentro de ese espectro se considera dentro de lo normal. Y ojo que aquí solo estamos hablando de frecuencia, de cuántas veces evacúa la persona, o en este caso el paciente. Bien, entonces, ¿cómo defino yo un estreñimiento? Para poder yo hablar de estreñimiento y sobre todo de estreñimiento crónico, que nosotros en medicina tenemos definiciones similares o paralelas, que son el estreñimiento funcional, la constipación funcional, que traducen al hecho de que toda la estructura del intestino del paciente o del niño de la persona están conservadas. No hay un problema en la estructura, no es un niño mal formado ni con ningún problema de la forma de su intestino. Es un paciente con un colon que tiene el tamaño que debe tener y es un paciente que tiene anito. Hay pacientes que nacen sin ano, por ejemplo, que no tienen sospecha de problemas estructurales, como es una enfermedad de Hirschsprung, que es algo que sí es netamente quirúrgico y es un problema mucho más complejo. Estamos hablando de personas, niños que tienen un colon normal, un ano normal, un esfínter normal. Sin embargo, tienen estreñimiento. Ese es el estreñimiento funcional del cual vamos a hablar ahora y vamos a referirnos, ¿no? Que es el caso del 90 al 95% de los cuadros de estreñimiento que vemos en pediatría. Para yo poder definir el estreñimiento, hablo de las características, del aspecto de las deposiciones, de la frecuencia de las mismas que hemos hablado hace un momento, de cada cuánto la persona va al baño y de las manifestaciones asociadas. Entonces, un estreñimiento crónico o una constipación funcional es aquella en la que tenemos poca frecuencia de las evacuaciones. Podemos tener manifestaciones asociadas como la retención de heces y vamos a hablar un poco más sobre el tema de retención en la siguiente diapositiva. Las posturas de evitación, los niños que flexionan y se doblan, se pliegan en dos, pegan su pecho a las rodillas, ¿no? Como por dolor. Uy, bien, las evacuaciones dolorosas o duras que pueden devenir en complicaciones, como por ejemplo pequeños sangrados al momento de hacer deposiciones, sobre todo cuando son de gran tamaño, tienen una consistencia muy, muy dura, eh, que vamos a ver que se asocian a lesiones tipo fisuras o incluso prolapsos. Las heces de gran tamaño, incluso lo han mencionado en algunas guías, mencionan que aquellas heces que tapan el baño son aquellas que son como un criterio mayor de estreñimiento. Y la incontinencia fecal, la cual también vamos a hablar más adelante, que nosotros en medicina la conocemos como encopresis, pero básicamente es no poder controlar el momento de la evacuación de las deposiciones. Ahora es importante hablarlo más adelante sobre quién espero que tenga buena continencia y quién no. Y bueno, aquí es importante mencionar que el paso de una evacuación, o sea, una deposición dura y muy dolorosa, lo que va a generar en el paciente o en el niño sobre todo es miedo. Miedo a la deposición, miedo al dolor. Van a tener una aprensión a ir al baño, a sentarse. Entonces, por instinto, estos niños van a tender a retener las evacuaciones. Sí soy estreñido, pero no voy al baño porque soy estreñido y me va a doler. Entonces, entramos en un círculo vicioso, ¿no? No evacúo porque me duele, tengo miedo de evacuar y sigo sin evacuar, me estreño más y así. Cuando hablamos de características, estas más o menos son dos escalas que manejamos en medicina que nosotros tenemos que conocer. Ustedes como madres o como cuidadores tienen que estar más o menos al tanto de cuando les preguntamos, hacemos la historia del paciente con estreñimiento, esas son las características que buscamos. No pretendemos, por cierto, que ninguna mamá, ningún papá venga y me digan, mi niño es una escala Bristol 3, eso jamás va a pasar, ni Amsterdam C, eso no va a pasar. Pero sí que sepan más o menos los grados de dureza que puede tener. No es normal que mi niñito, mi lactante de 2 meses, haga evacuaciones tipo 4 como las tengo acá y no sé si pueden ver el cursor, me confirman en el chat si es posible. Pero bueno, tengo láser, puntero, puntero, aquí está. Bien, no es normal, por ejemplo, que un lactante pequeño, un niño que solo toma leche, me evacúe ese es de esta forma, ¿no? Acintadas, apretadas, eso ya es patológico, tendría que verse eh, la estructura del intestino de ese pequeño. Y en niños más grandes, niños preescolares que van al colegio, estas tipo 1, 2, 3 son deposiciones francamente duras, ¿no? Y tienen aquí, bueno, las descripciones que son bastante informales, ¿no? Pedazos duros separados como nueces, difíciles de
de excretar, que son similares a las deposiciones de un conejo. Estas son las deposiciones más duras que hay. Bien, y en bebés, cuando hablemos del tema de la evacuación de los bebés, vamos a ver si es que son acuosas, francamente líquidas, si son blandas como cremas, formadas como plastilinas o duras como piedrecitas. Bien, eso es lo que nos interesa, que los papás estén o que los cuidadores estén al tanto de cómo son las evacuaciones del niño, sea bebé que utiliza pañal o sea ya un niño grande, un niño preescolar que ya no, o que ya no utiliza o que no debería utilizar pañal. Bien. Entonces, para nosotros los médicos, ¿cómo definimos el estreñimiento? ¿Cómo digo, cómo diferencio entre un episodio de estreñimiento, algo que pasa de forma ocasional, que va a ceder, es algo puntual, versus un estreñimiento crónico, de algo que se extiende en el tiempo, que me dura semanas o meses o años, ¿no? Eh, una cosa es hablar de un niño con la morfología, con su estructura sana, con su intestino normal, que no tenga problemas neurológicos. No es lo mismo hablar de estreñimiento en un paciente neurotípico que no tiene discapacidades versus hablar de estreñimiento en un paciente, por ejemplo, que es parapléjico o que tiene parálisis cerebral, que no se moviliza, ¿no? Son casos completamente diferentes. Y obviamente para estos casos especiales de pacientes neurológicos, de pacientes con secuelas, con pacientes antecedentes del famoso PCI, tienen que ser evaluados por un especialista, idealmente por un pediatra o gastropediatra, para poder hacer el manejo de estos pacientes con comorbilidades complejas. Pero para el común de la población, que son la mayoría de los niños, hay dos formas o dos grupos en los que podemos diagnosticar un estreñimiento. En bebés o en pacientes menores de 4 años, tendríamos que hablar o definirlo como un estreñimiento funcional a niños que tengan dos o más de estos criterios que están aquí, que deben estar por lo menos una vez al mes. Y en la teoría se dice que para poder hablar de cronicidad, hablemos de 8 semanas. Tengo un niño que tiene dos o más de estos problemas, al menos una vez al mes, y ya van un mes y medio o 2 meses que tiene este problema. 2 meses con estos problemas. Por ejemplo, 2 defecaciones por semana o incluso menos, una defecación por semana. Mamita que me dice, mi niño va al baño una vez cada 3 días. Hace 5 días que no va al baño y siempre es así. Y cada vez que va, tiene mucho dolor. O por ejemplo, tiene una masa, se palpa una bola dura como un tumor en la barriga, en el abdomen bajo de mi niño. Y coincidentemente hace mucho tiempo que no hace deposiciones. Cuando hace deposiciones tiene mucho, mucho dolor. O cuando va al baño tiene unas heces de gran, gran tamaño que me ocupan toda la taza del baño. Y en los niños que ya no usan pañal, por ejemplo, eh, que tenga un episodio de incontinencia, ¿no? Si yo tengo un niño de 3 años, por ejemplo, que él ya sabe verbalizar, sabe comunicarse, tiene la madurez para poder decir, la diferenciar, ¿no? Quiero ir al baño, quiero hacer pipí, quiero ir al baño, quiero hacer deposiciones. No lo diría con esas palabras, pero puede diferenciarlo, tiene la capacidad verbal para expresarlo y tiene la capacidad de desplazarse. No puedo pedirle a una persona o a un niño que es tan inmaduro y tan pequeño que no puede caminar de una habitación a otra que vaya al baño solo o que pida para ir al baño. Es muy difícil. Entonces, hay grado de maduración que tiene que tener el niño a partir de generalmente los 2 años o 3 años para poder lograr todas estas cosas y, entre comillas, tener derecho a, a que sea calificado como un paciente que se le pasa las deposiciones, tiene incontinencia y no debería tenerlo. Bien, entonces incluye la maduración, el desarrollo de mi paciente, su capacidad de desplazarse y su capacidad de hablar. Esas son importantes. No le voy a exigir, por ejemplo, a un nene de 4 años que tiene retardo del lenguaje que exprese perfectamente bien en qué momento quiere ir al baño. O que no tiene la capacidad de caminar, un niño con alguna secuela de poliomielitis o alguna otra enfermedad que no tenga su desarrollo motor adecuado, su lenguaje adecuado, su comprensión adecuadas, a ese niño no le puedo pedir que vaya al baño. Entonces la incontinencia, esa etiqueta de incontinencia, solo la reservamos para las personas o los niños que tienen estas capacidades y a pesar de ello se les escapan las deposiciones. En niños mayores de 4 años ya hablamos de otro tipo de criterios, por ejemplo, niños que tienen una vez por semana por lo menos un mes, idealmente por dos meses, criterios como los que están aquí, ¿no? Este,
que tienen la incontinencia, que pueden tener las posturas de retención, de plegarse sobre sí mismos, que tengan antecedentes de evacuaciones muy duras o dolorosas, que hayan tenido, por ejemplo, sangrado al hacer deposiciones, o que tengan la masa que les había mencionado. Bien. Pero esta parte de los criterios es más para que nosotros lo evaluemos. Lo que necesitamos de las familias y de los cuidadores es que sepan darnos razón de cómo son los hábitos de su niño, ¿no? Doctor, doctora, yo sé que que mi niño hace deposiciones bolitas como conejo, muy pequeña cantidad, y las hace cada 3 días. O sí, antes sabía hacer deposiciones muy duras, muy grandes, tenía mucho dolor, incluso he llegado a tener sangrado alguna vez, ¿no? Con esos datos ya nos ayudan mucho para poder clasificar al niño de forma adecuada y hacer el tratamiento que el niño necesita. Hablando de otras manifestaciones, y aquí está un poco el ciclo vicioso que les mencionaba de dolor por la retención fecal. Y todo empieza aquí, ¿no? Un niño con estreñimiento va a tener dolor al pujar y al tratar de evacuar. Esto va a generar temor en los niños y un bloqueo voluntario. ¿Saben qué? Ni siquiera voy a intentar, no voy a ir al baño porque eso duele y no voy a ir, ni loco. Entonces generan retención. Como pueden ver aquí en la imagen, la niña está clausurando el baño de su casa porque no hay manera de que ella vaya a someterse voluntariamente al suplicio que es para ella tener que pujar para hacer deposiciones. Bien. Y esto, bueno, ya es un poco más de la parte médica, pero sí llegamos a otras complicaciones, ¿no? Esas son las posiciones retencionistas de dolor y complicaciones como pueden ser los prolapsos, los, las, las dermatitis o las infecciones, inflamaciones que nosotros comúnmente llamamos escaldaduras, que esas escaldaduras pueden llegar de ser leves, que se resuelven con bañitos de asiento, hipogloss, como pueden ser unas escaladuras terribles en las que vemos pérdida de la piel, que son más similares a quemaduras francas que a solamente irritaciones, o fístulas en pacientes que tienen estreñimiento de larga data. El hecho de tener dolor y no evacuar y retener la materia fecal, retener la caquita, hace que los rectos de los pacientes se extiendan. Es como si fuese un globo, que lo llenan más, lo llenan más, lo llenan más, lo llenan más. El recto se distiende, aumenta de tamaño, que es lo que tenemos acá, retención, distensión rectal. Y esa bolsa, ese saco que sigue recibiendo de forma constante todo lo que el niño come y sus residuos, van a devenir en una compactación y deshidratación de esa materia, haciendo que esta se vuelva una masa dura, como una piedra, que nosotros en medicina conocemos como fecalomas. Y cuando aparecen este tipo de problemas, ya estamos hablando de impactaciones fecales, que lo vamos a hablar más adelante. Y las fisuras y otras complicaciones como las que les he mostrado aquí. Bien. Las fisuras son aquellas como rajaduras en la mucosa del recto que producen dolor, mucho dolor y sangrado en el momento de las deposiciones. Es un sangrado de poca cantidad, pero se acompaña de dolor y es un sangrado rojo rutilante, no es una sangre digerida, ¿no? Es un sangrado que se produce en el momento del desgarro al hacer las deposiciones. Ahora, para hablar de las otras manifestaciones, habíamos hablado de la incontinencia fecal. ¿Quién tiene derecho a tener incontinencia? Que son mi bebito recién nacido que no sabe hablar, o un bebito de 4 meses, de 6 meses, que no sabe hablar, que no puede desplazarse, que no puede comprender qué cosa es pichi, qué cosa es caca. Esos niños, niños con discapacidades, no les puedo exigir que tengan continencia fecal. Estos solamente estamos hablando de niños que tienen la capacidad para reconocer qué es lo que necesita su cuerpo hacer, si hacer del 1 hacer del 2, tienen la capacidad de desplazarse a un cuarto de baño, a un vacín, y tienen la capacidad de expresar qué cosas es lo que necesitan. Los niños que pueden pedir que los lleven a un servicio higiénico. Bien. Ahora, la incontinencia fecal es eso, que se escapen las deposiciones de forma involuntaria. Y es muy frecuente en los niños que tienen estreñimiento crónico que tengan incontinencia fecal. Justo ayer he estado de guardia y he tenido una señora con su hijo de 9 años que tiene historia de estreñimiento por muchos años, que no recibe tratamiento por gastropediatría. Y la señora me dice, pero doctora, mi hijo sí hace deposiciones. Todos los días tiene el calzoncillo manchado. Sí las hace deposiciones. Y yo le expliqué a la señora que lo que su niño tenía no eran deposiciones francas, que era incontinencia, que ese niño estaba teniendo lo que nosotros conocemos en medicina como encopresis. Tenía una incontinencia fecal por retención.
Ese es el caso del paciente que había visto ayer. Esto que tengo en cuadro azul es la incontinencia fecal retentiva o por retención, que es muy frecuente en los niños con estreñimiento crónico funcional, que es el tema del que estamos discutiendo ahora. Es el niño que tiene los antecedentes de estreñimiento, un niño que tiene una incontinencia permanente, como el paciente que vi ayer en la emergencia, es un paciente de un estreñimiento grave y al mismo tiempo me va a permitir evaluar cómo estoy llevando mi tratamiento. Ahora ese niño se hospitalizó, se le hizo el manejo que él necesitaba para poder ayudarlo y ha ido a casa a los 2 días con el colon limpio y con indicación de llevar un tratamiento de mantenimiento para evitar que le vuelva a pasar o por lo menos para disminuir la frecuencia de esos episodios tan incómodos, tan feos para el paciente, ¿no? Entonces, si es que mi niño, mi paciente, sigue llegando a la emergencia o sigue manteniendo estas incontinencias, se le sigue escapando las heces cremosas que la mamá me decía, es un niño que no está siendo manejado adecuadamente, ¿no? Porque si yo ya tengo mi tratamiento instaurado y mi paciente lo está siguiendo, no debería seguir sucediéndome o debería bajar mucho la frecuencia con la que sucede. El manejo de fondo es el tema del hábito defecatorio, que lo vamos a hablar en adelante, y hay que diferenciarlo de los pacientes estreñidos crónicos que se les escapa las heces, como hemos visto ahorita, versus los niños que no tienen estreñimiento crónico funcional. Tengo un niño que pide ir al baño, va al baño con normalidad, no tiene problemas en la casa y tiene de forma ocasional o cada vez más frecuente episodios de que se les pasa la caquita. Estos casos de pacientes que no se asocian a estreñimiento de forma crónica son las incontinencias no retentivas y se asocian mucho más a trastornos de conducta, trastornos sociales, trastornos psicológicos. Pueden ser niños que tengan hiperactividad, pequeños que estén dentro del espectro autista, pequeños que tengan ansiedad o depresión o algún tema social y que generalmente se ven evidenciados. El momento de la incontinencia se asocia a un estrés del medio ambiente. Por ejemplo, que los separen de alguno de sus padres con quienes están muy acostumbrados. O otro ejemplo de la vida real, ¿no? Había un paciente que lo trajeron a consulta de cirugía porque pensaron que tenía algún problema para operar. Era un niño de 7 años que de un tiempo para aquí, serían unos últimos 5 meses, lo mandaban del colegio a la casa de forma seguida porque habían aprendido a escribir en el colegio, recién estaban aprendiendo a escribir, no tenían estreñimiento en casa, pero cada vez que la profesora decía, chicos, saquen una hoja dictado, ¡pum!, se hacía, sin poder controlarlo, ¿no? Este caso es un caso típico de incontinencia fecal, no por retención, sino por estrés social. Es un niño que tenía de forma involuntaria estas pérdidas de heces, pero que no se asociaba a un cuadro de estreñimiento. Estos dos tipos de incontinencia son diferentes y el manejo obviamente es distinto. A mi paciente que retiene tengo que tratarle su estreñimiento crónico. A mi paciente que no tiene estreñimiento pero tiene un estrés social intenso o un estrés psicológico de intenso, tengo que manejarle el problema psicológico. Bien, eso es importante hacer la diferencia. Bueno, para hablar del manejo, y una cosa que es muy importante, a un paciente que tiene todas las deposiciones atrapadas al final del intestino, en el recto, que está lleno de heces, como un corcho gigante, a ese niño no espero darle solamente frutas y verduras y que todo mejore. A ese niño tengo que hacerle el primer paso del tratamiento, que es la desimpactación. Mientras que yo no tenga un intestino limpio, que no tiene físicamente un stop, un tráfico ahí que no está resuelto, no puedo esperar manejarlo de forma conservadora en la casa solamente con medicamentos o con dieta, ¿no? Entonces, el objetivo de la desimpactación, que es limpiar el intestino, es que ese colon debe ser vaciado por completo, un colon completamente limpio, sin heces residuales, y recién ahí poder empezar un tratamiento de mantenimiento, porque si no se hace de esta forma, vamos a fracasar, vamos a tener recaídas frecuentes y no es el objetivo. Entonces, actualmente se está manejando el tema de la desimpactación, se puede hacer de forma oral por medicamentos que el paciente puede tomar, como son el polietilenglicol, que es lo que más frecuentemente se obtiene aquí en Perú. Se puede hacer una desimpactación rectal con enemas, con supositorios, y lo importante es la hidratación del paciente. Ahora, el grado de impactación es variable.
No es lo mismo tener unos 4 días sin hacer deposiciones, pero mi niño come, mi niño toma agua, tiene un poquito de dolor, pero no tiene sangrado, no vomita, ¿no? Es un caso completamente distinto a tener un niño que vomita, que tiene dolor intenso, que no puede controlar, que tiene sangrado. Eso lo vamos a ver en la parte de signos de alarma. Esto, de todas maneras, este caso de impactación tiene que ser evaluado por un profesional, pediatra idealmente, gastropediatra, mejor aún si fuese posible, pero básicamente es para informarles esto, ¿no? Si tengo un niño constipado crónico que tiene muchos días sin hacer deposiciones, hay que evaluarlo, palparle la barriguita, si es posible tomarle una radiografía y definir la conducta, de acuerdo a lo que el bebé o el niño pueda tolerar. Si es un niño que sí está pasando alimentos, que me recibe líquidos, le puedo dar el tratamiento bioral, el polietilenglicol, y bueno, hacer la desimpactación con tratamiento por la boquita. Si es un niño que no colabora, que es muy pequeño, que no tolera polietilenglicol, que lo escupe, que lo vomita, qué sé yo, o que hay mucho riesgo o mucho dolor al momento de darles este tipo de medicamentos, porque en la desimpactación hay unos 3 o 4 días hasta que se logra limpiar el colon en los que las molestias pueden aumentar. Antes de ese éxito se puede generar más dolor, más cólico al expulsar esas deposiciones duras. Se les puede ofrecer los enemas a repetición y bueno, la hidratación. Durante la época de desimpactación es importante que no le vamos a dar fibra al paciente. Este no es el momento para dar la fibra. La fibra viene en la época aquí, en la etapa de mantenimiento, en la etapa verde que vamos a hablar más adelante. Entonces, estas son las medidas higiénico-dietéticas que he extraído de una guía española del año 2015 para el manejo de estreñimiento crónico en pediatría. Está redactada para personal de salud, pero básicamente para hacerles un resumen, eh, hay que ser, bueno, hay que generarles a los pacientes un hábito defecatorio. Y esto es no solamente para los niños, para todos en general, pero hablando de niños que tienden a retener las deposiciones o a tener miedo, hay que incentivarles un hábito de deposiciones. Esto, nosotros tenemos algo que se llama el reflejo gastrocólico, que quizá le pasa a muchos de ustedes como adultos. Después de una comida, automáticamente tienen la necesidad de ir al baño. Muchos de los adultos tienen esta característica que no es para nada mala, sino es fisiológica. Es parte de la función adecuada y normal de un intestino sano. Bien, entonces, para generar un hábito defecatorio saludable en mi paciente, en mi niño estreñido, vamos a hacer, aunque sea de forma artificial, esta rutina. Bien, mi niño termina de comer, le doy unos minutos y lo llevo al cuarto de baño o a su vacín o a la taza del water y lo siento y estoy con él y lo acompaño. Y lo entreno o lo habitúo a asociar que después de la comida, pues tenga un momento para hacer el intento de la defecación y que este horario debe ser lo más consistente posible. Bien, entonces aquí mencionan disponer tiempo después de las comidas para ir al baño y defecar sin prisa. Bien, tampoco no es el momento de ya, te doy el iPad, te doy el celular, quédate ahí sentado a ver hasta cuándo haces. No es la idea. Bien, el niño tiene que estar sin distracciones, sentado unos 10, 15 minutos, lo que haga falta. Tampoco se trata de que se quede media hora, una hora sentado en la taza esperando a que algo suceda. Y bueno, facilitar que el niño pueda acudir al servicio. No es lo mismo, y esto creo que no hace falta explicarlo, ir al baño en casa que hacerlo en el trabajo o en algún lugar ajeno. Es definitivamente diferente. Y bueno, para los niños pequeños, tener a la mano, si es que tienen sobre todo em, cuadros de incontinencia, pues protectores desechables o inodoros portátiles o basenicas que estén a la mano para que el niño pueda aliviarse, ¿no? En el momento que sea necesario. Una cosa que recomiendan mucho es el apoyo de los pies para poder defecar. Lo ideal es que nosotros no estemos sentados, sobre todo los niños pequeños cuyos pies no van a alcanzar el suelo, que tengan un apoyo para sus piernas. Hay algunos banquitos que pueden adaptar para el momento en el que su niño pequeño vaya al baño, en el que pueda apoyar los pies y si es posible elevar las rodillas. Y esta postura va a facilitar el paso de las deposiciones a través del recto. Bien, además mencionan evitar la ingesta excesiva de lácteos. La leche de vaca y los derivados tienen una cantidad
la cual idealmente no se debe superar, sobre todo porque son alimentos que son inflamatorios. Bien, algo necesario para poder, o de acuerdo a las prácticas dietéticas de cada familia, pero también hay que mencionar que no solamente se trata de la leche, sino algunos otros derivados lácteos, ¿no? Bueno, mi niño no toma mucha leche, pero toma bastante yogur, toma bastante queso fresco, bastantes postres, ¿no? Eso también hay que tener una consideración con eso. La ingesta adecuada de líquidos y líquidos simples, tipo agua, por ejemplo, de forma ideal solamente agua. No, pero mi niño toma bastante frugos. No es lo mismo porque tiene bastante contenido de azúcar. Bien. Y finalmente, la fibra. La fibra es aquel tipo de alimento o aquel compuesto en los alimentos que el cuerpo no puede destruir, que no puede digerir, no puede absorber. Que no es lo mismo, por ejemplo, con los azúcares. Los azúcares el cuerpo los puede disolver a la nada y absorberlos todo para la sangre. Bien, nada del azúcar se va a quedar en el intestino. El azúcar siempre se va a absorber. La fibra no. La fibra se va a quedar en el colon, va a jalar agüita dentro del intestino y por ende me va a generar heces más blandas. ¿De acuerdo? Entonces, esa fibra es importante. Hay una cantidad de fibra que tiene que tener una persona, tanto niños como adultos, para poder tratar de asegurar una dieta saludable. Bien. Y el único momento en el que está contraindicada la fibra es en el momento que el paciente tiene impactación fecal. No quiero más volumen en mi intestino, en el momento que mi niño está impactado, ya no le doy fibra, hasta que se le pueda limpiar el intestino. Estas son las recomendaciones de fibra de acuerdo a la edad. Aquí tenemos el rango de las edades y los gramos de fibra. Y también al costado, esta guía tiene la peculiaridad de mencionar cantidades o raciones de alimentos que contienen fibra. En los niños de 1 a 3 años se recomienda 19 gramos de fibra. Esto también varía con la edad, si es que son varoncitos o mujeres. Es una lista extensiva de recomendaciones. De forma ideal, si tengo un paciente con estreñimiento crónico, estas pautas nos las debe brindar o bien el pediatra o de forma ideal, cuando mi niño ya está en etapa de mantenimiento, ya está tranquilo, un nutricionista. Bien, aquí por ejemplo hay un ejemplo de comidas diarias que son ricas en fibra en un niño pequeño, preescolar o kinder, que va pre-kinder. Esa es la ingesta de fibra recomendada al día, 19 gramos al día. Y aquí nos dan un pequeño ejemplo de cómo puedo obtener esa cantidad. Bien, desayuno, bueno, tengo leche, pero tengo cereales integrales, tengo avena, que aportan fibra. En la comida tengo un poco de puré, tengo, bueno, el puerro, o en nuestro caso podemos darle espárragos, zanahorias, ¿no? Verduras. En la merienda, papillita de frutas, galletas integrales, ¿no? No todos los niños del mundo deben comer así, no es algo que se deba cumplir a rajatabla, pero son ciertos ejemplos, ¿bien? Aquí, por ejemplo, nos dan opciones de dónde obtener 10 gramos de fibra. No, si yo a mi niño le doy menestras, eso está perfecto, son fuente importante de fibra. Tengo en 100 gramos de garbanzos, tengo 10 gramos de fibra. Entonces, si mi niño come media taza de garbanzo o una taza de garbanzo en el almuerzo, estoy asegurando que ahí tiene la mitad de la cantidad de fibra que necesita al día, ¿no? Garbanzos cocidos, por supuesto. Igual con las frutas. Idealmente, por ejemplo, 3 gramos de fibra, que no es mucho, pero aporta en una manzana pequeña o mediana de 150 gramos, pero que tiene que ser consumida con la cáscara, con la piel, que es donde más fibra vamos a encontrar. Así como esos ejemplos hay muchos. Si están interesados después les puedo alcanzar la guía. Es regularmente extensa, pero tiene bastantes ejemplos así simplificados para poder ayudar a los cuidadores también. Y bueno, finalmente, para terminar un poco la charla, que creo que me estoy extendiendo mucho de la hora, vamos a hablar de los signos de alarma. ¿En qué momento llevo a mi niño a la emergencia? Si yo tengo un niño con antecedente de estreñimiento, sobre todo que tienen antecedente de estreñimiento, tengo un niño que tiene varios días sin hacer deposiciones, está reteniendo bastantes heces, ya no me quiere comer, tiene muchos días sin comer, se me está deshidratando. Y peor aún, mi niño vomita de forma repetida. Mi niño tiene mucho dolor intenso que no cesa. Antes solía calmar, doctora, el dolor desaparecía después de un tiempo. Ahora ya tiene toda la noche, no ha podido dejar de llorar porque tiene mucho dolor. Emergencia. Tengo un niño que sí, doctora, ha hecho deposiciones duras antes, ha tenido un poquito de sangrado, pero paraba.
En esta ocasión ya no sangra, sangra mucho, tiene mucho tiempo sangrando. Emergencia. Bien, eso es lo que quería transmitirle a los papás, bueno, y a los cuidadores en general sobre el tema del estreñimiento, las formas de prevención. eh, para recapitular y concluir, esperar que los niños hagan deposiciones cuando tienen que hacerlas, eh, y a estar atentos a las características de las evacuaciones de los niños y a las molestias que puedan tener. Bien, espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí, o les puedo brindar mi correo para salvaguardar cualquier duda que puedan tener. Les agradezco mucho su atención y su paciencia otra vez. Muy bien, doctora. Su correo después lo ponemos en el chat. Doctora, nos han llegado vía WhatsApp una pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo puede estar sin defecar un niño? ¿Ok? Depende, insisto, el hábito defecatorio es diferente de niño a niño. No hay dos niños que me hagan las deposiciones iguales, así sean hermanos gemelos. Entonces, va a depender de los antecedentes de mi paciente. Si lo habitual es que mi niño sea sano y feliz y coma y crezca y se desarrolle normal haciendo deposiciones una vez cada 3 días, pues maravilloso. Ese es su hábito defecatorio. Es un niño sano y bueno, pero hay que ver el niño, ¿no? Eso es sí, completamente individual, ¿no? Tendríamos que saber cómo es el hábito regular del paciente o del niñito o si tiene molestias. Bien, doctora, nos ha Ujú. llegado otra pregunta. ¿Sí? ¿La lactancia materna evita el estreñimiento en lactantes? En líneas generales, sí. En líneas generales, sí. Está demostrado que los niños que se alimentan con fórmula tienden más tendencia a estreñirse. Pero hay restricciones sobre la lactancia materna, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen ya 6 meses y con lactancia materna no, obviamente jamás va a ser suficiente todos sus requerimientos nutricionales para seguir creciendo tomando solamente leche materna. Ellos ya tienen que empezar a comer su lactancia, sus papillas, su comida, pero cuando son lactantes, son pequeñitos, menores de 6 meses, efectivamente hay menos estreñimiento en los niños que consumen lactancia materna. Nos llega una pregunta por chat. ¿Cuánto tiempo se puede dar el polietil en glicol para corregir el estreñimiento? Ajá, esto de aquí, como les había mencionado, este es un paciente que ya está en tratamiento y el polietilenglicol se puede dar en cantidades grandes cuando estamos en la fase inicial del problema de la desimpactación, eh, y se puede dar en cantidades grandes, se puede dar generalmente dosis muy altas, 2 sobres, 3 sobres, dependiendo del peso del niño, hasta 3 veces al día, 4 veces al día. Una vez que ya el niño se desimpactó, generalmente necesitan seguir tomando medicamentos para poder estimular la evacuación. Y esa pauta solo se la puede brindar el gastroenterólogo o el pediatra que le está haciendo el seguimiento. Así como les mencioné hace un rato que uno de mis parámetros para medir si mi tratamiento estaba yendo bien o mal era ver si me disminuía, por ejemplo, las incontinencias, los escapes de caquita. También hay otros parámetros, ¿no? Ver si mi niño está ganando peso, si tiene menos dolor. Otra cosa diferente es que me diga, ¿sabe que mi niño ya no come porque me he pasado a la diarrea? ¿No? Mi niño ya no deja de ir al baño cada rato. Eso es demasiado medicamento. Entonces, siempre el seguimiento es en función a la evolución. Si con la cantidad de polietilenglicol que estoy tomando ahorita me va bien, pues excelente, hay que continuarlo hasta mi próxima visita al gastroenterólogo y que me diga si es que es momento de parar o es momento de probar disminuir la dosis de a pocos. ¿Bien? Bien, doctora, aquí una abuelita preocupada. Ajá. Tengo mi nieta de 3 años y 6 meses. Es muy estreñida y el pediatra le indicó Glicolax, Ujú. 4 medidas disueltas en jugo o leche. ¿Está bien lo indicado? En principio sí. En principio sí, porque como le había mencionado, el tratamiento de base para los niños que están un poco impactados es empezar la desimpactación vía oral. Es mucho menos traumático para el niño que ofrecerle supositorios o enemas seguidos. Entonces el Glicolax es una excelente opción, se usa de forma muy frecuente. Si la niña lo tolera y toma su medicación y con eso se ayuda, está muy bien indicado, ¿no? Pero siempre, siempre es en función de la respuesta, porque esto no es una llave maestra que a todos los niños les va igual, no. Si está yendo bien, está muy bien indicado, pero tiene que ir al gastropediatra para su control. Bien, doctora. Ujú. Dice,
¿Por qué un niño hasta los 6 meses sigue siendo color verde y suelto, solo con lactancia materna? Ujú. Esa es la Es, primera pregunta. Después sí, hace otra. El uso de supositorio de glicerina, por favor, que ya. hable sobre eso. El uso de supositorio de glicerina no es malo, solo que como les mencionaba, generalmente son medidas las formas rectales, o sea, por abajo, por el potito, para resolver el tema de la impactación, son más molestas para el niño y pueden reforzar un poco el trauma, sobre todo si son niños grandecitos de 1 o 2 años o 3 añitos o más que recuerden el procedimiento y tengan la capacidad de tener ese sufrimiento, esa ansiedad previa a la colocación del enema o del supositorio. Pero sí ayuda bastante. Hay casos seleccionados en los que sí se puede usar y depende mucho de la técnica que use el familiar para poder ponerlos en casa, ¿no? Pero no hay ningún problema, son inocuos, no es un medicamento que se absorba, que vaya a intoxicar al niño, ¿no? Si es un niñito que necesita la ayuda de la desinfectación rectal, se puede usar los supositorios de glicerina. Ahora, si yo tengo una masa de heces enormes como una piedra, eso jamás va a resolverse solo con un supositorio de glicerina. Entonces hay que ver el caso y la respuesta, como siempre, pero sí se puede usar. Y en cuanto a la lactancia materna, un niño de 6 meses, dentro de lo normal, que haga color verde. Lo ideal, o lo más frecuente, mejor dicho, es que haga color dorado, como ámbar, como un amarillo dorado. Eso es lo más frecuente en pacientes que toman lactancia, niños pequeños que toman lactancia materna exclusiva. Pero no está mal si es que mi niño no tiene otras molestias, que la coloración sea un poco más verdosa, no es malo. Doctora, una Ujú, pregunta, ¿mito o verdad? ujú. ¿Es cierto que las frutas que tienen pepitas pequeñas pueden llegar a causar un tipo, por ejemplo, la tuna, pueden llegar a causar impactación fecal? Absolutamente cierto. Hemos tenido que entrar a sala de operaciones y hacer una desimpactación en sala de operaciones hace, si no me equivoco, 1 mes y medio a un niño de unos 2 años que había comido, creo que 4 o 5 granadillas al día por el último mes, ¿no? Una cantidad absurda de la fruta, que generalmente debería ser buena, pero en este pequeño se habían acumulado todas las semillas y sí, es un fecaloma gigante, ¿no? Es absolutamente cierto. Entonces, ¿se recomienda el consumo? Claro que sí, la pitahaya, la granadilla, la tuna, pueden consumirlas, claro que sí, pero hay que brindar variedad y no hay que exagerar tampoco, ¿no? No porque le guste la granadilla, pues que coma granadillas 8 veces al día. No, no es la idea, hay que controlarlo. O sea, es muy cierto, Sí, ya, sí es cierto, sí es cierto. ya, muy bien, está bien que el público se entere. Sí, ¿Qué claro. pasaría con el uso constante de laxantes? Como le digo, todo depende. Y hay diferentes tipos de laxantes. Hay diferentes, los más frecuentes son la lactulosa y el polietilenglicol. Pero, como le digo, el medicamento, todo el uso de medicación tiene que ser prescrito y controlado por un especialista, por un pediatra o por un gastropediatra. De acuerdo, hay diferentes tipos de niños. Hay pacientitos que tienen, por ejemplo, que no pueden caminar, que no pueden movilizarse, que son parapléjicos o que tienen parálisis cerebral. Ellos se benefician del uso constante de laxantes para poder vivir su vida normal y comer su comida y, bueno, ya que no pueden moverse, tener sus evacuaciones y ellos usan laxantes de forma crónica, ¿no? No es lo mismo de un paciente en el que yo espero darle tratamiento y que con el tiempo mejore. Entonces, todo tiene que tener controles. El estreñimiento crónico no es algo que se resuelve con una sola consulta, es algo que se desarrolla en los meses, en el tiempo. Hay niños que pueden resolverlo, pero quizás hasta tarden años en resolverlo. Generalmente se resuelve. Bien, doctora, no Ujú. llega otra pregunta. Ah, Conocía a un paciente pediátrico de 2 años. sí. Los padres refieren que no hace deposiciones casi una semana. El pediatra indicó el laxante glicolac, solo 10 gramos, pero nunca hizo deposiciones. En este caso, ¿hasta cuánta dosis se le puede administrar? Ya. Las dosis son variables. Generalmente se le puede dar más de acuerdo a su peso. No sé cuánto pesa el pequeño. Pero si estamos hablando de un niño que tiene tantísimo tiempo reteniendo deposiciones, ya estamos hablando de un grado quizá leve, si es que mi niño no vomita, de impactación. Y a una impactación que no me responde a medicación vía oral, le tengo que ofrecer una desimpactación por otra vía, que es la vía rectal.
En ese niño yo hubiera valorado la colocación de enemas sucesivos, pero definitivamente con una evaluación por un profesional previamente, ¿no? Sin palpar esa barriguita, yo no puedo decir denle tal cosa. Eso no es correcto. Para poder hacer una prescripción de un paciente, yo tengo que evaluarlo, tenerlo al frente, ver si mi niño está deshidratado, si vomita, si come todas sus comidas, porque un niño con 7 días de deposiciones adentro, yo me imagino que ya no quiere comer, ¿no? Entonces, ese caso es para llevarlo al pediatra. Si no es, Ya. ajá, Ujú. si no es de forma urgente, al menos por consultorio, pero sí valdría la pena una evaluación en vivo. Bien, doctora. Llega Ujú, otra pregunta. Doctora, ¿el niño tiene que hacer diario las deposiciones? ¿Cuál es no. el rango normal de eliminaciones? ¿Cuánto tiempo es? Ujú. Bueno, como le había dicho, eso es individual y lo mencioné al inicio cuando hablamos un poco de, uy, creo que no puedo volver aquí, un momentito. Sí, sí, sí. Lo mencioné aquí. La normalidad es variable, es tan individual como personas hay en el mundo. No hay un horario en la que todos los niños de Perú nos vamos al baño, eso no es real. Entonces, lo normal para un niño de qué edad me dijo, discúlpeme. El niño no pone la edad, Bueno, no pasa solamente nada, no pone la edad. no pasa nada. Pero vemos aquí, por ejemplo, que si hace 3 veces al día y no tiene molestias, versus que haga 3 veces a la semana, o sea, dejando 2, 3 días y no tiene molestias, entonces no puedo hablar de un niño estreñido. Bien, Mm. por ejemplo, yo tengo un sobrino que él sí suele ir al baño una vez cada 2 días, pero mi niño come, crece, no tiene dolor, no sangra, pues ese niño no le puedo decir que hay algo mal con él porque no tiene ningún problema con su diario vivir ni con su desarrollo, a pesar de que va al baño cada 2 o 3 días, ¿no? Bien, doctora. Bien. Bien, doctora, la verdad ha estado muy solicitada. Ya por el momento no tenemos más preguntas. Gracias por su valiosa presentación en bien de la comunidad. La felicitamos por haber expresado su exposición en forma muy didáctica. Nos ha transmitido sus conocimientos, su experiencia, pero por favor, si tuviera alguna recomendación importante, su Ujú. recomendación final al público presente. Mi recomendación final para los cuidadores en general es conocer a sus niños y estar atentos a los signos que puedan generar molestias. No es normal que mi niño de 6 meses tenga escaldadura permanente, irritante, como una quemadura. No es normal que mi niño tenga miedo de ir al baño. No, no es normal que mi niño de 4 o 5 años, que habla perfecto o que va al colegio, se hagan el pantalón. Eso no es normal. Entonces, estar atento a las cosas que van fuera de la normalidad y priorizar los cambios de hábitos, si mi niño suele no ir al baño, y sobre todo la dieta. Considerar mucho el uso de frutas, de verduras, de menestras, de avena, ¿no? La mejor forma de manejar estos casos es previniéndolos y una vez que ya están aquí, tratarlos con lo que más tenemos a la mano, que son los alimentos. Bien, y bueno, visitar al pediatra cuando tengan dudas, ¿sí? No tratar de automedicarlos. Hay muchas personas que suelen darles aceite, que suelen darles purgantes, que limonada Marcos, que la purga para los parásitos, que son costumbres que son válidas, pero hay que tener mucho criterio en el momento de quién lo aplico. Bien, solo eso, observar a nuestros niños, conocerlos. Bien, doctora, gracias nuevamente. Muchas gracias. Agradecemos también al público que se conectó con nosotros. Les recordamos que este y todos los temas que presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Allí los van a revisar libremente. Muy buenas tardes a todos. Disculpen, les dejo mi correo en Sí, la por sección favor, del chat. escríbalo nomás en el chat. Se Bien, escribió listo, para todos los que se quedaron. listo, ya, ya está. Es mi correo personal, pero bueno, si tienen algún interés en particular más que nada sobre la guía, que les recuerdo que yo soy cirujana, no soy pediatra, pero se los puedo alcanzar o brindar algún consejo. ¿Sí? Muchas gracias por su atención Ya. a todos.